Buenos días, le hablamos desde el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es 24 de noviembre de 2015. Estamos un poco asustados porque nunca habíamos tenido aquí tanto frío, hacen 4 grados, pero como el sol está afuera, pues seguro que el viento del norte nos va a ayudar a que haga un día muy bonito. La sesión clínica de hoy, el hangout de hoy, espero que les guste mucho, es muy exhaustivo y lo va a hacer nuestra amiga, la doctora Marta Muñoz Ayllón, que es un MIR o un EIR de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria, que ha venido a rotar con nosotros de la Unidad de Gestión Clínica de La Laguna. Veremos ahora, pues, más o menos la anatomía, también veremos algunos detalles muy interesantes de la patología ungueal. Pues nada, a continuación ya les dejamos con Marta. Hola, buenos días. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Y comenzamos. Bueno, vamos a hacer una revisión de la patología ungueal más prevalente en el día de hoy. Comenzaremos con un breve caso clínico de una mujer de 57 años, fumadora, bebedora moderada, diabética, EPOC en tratamiento y con hepatopatía de virus C y virus B positivo, en tratamiento por un síndrome ansioso depresivo. La paciente está en seguimiento en las consultas de dermatología por presentar un líquen plano folicular túmidos muy severo y también por un prurigo nodular severo. Ha recibido múltiples tratamientos con ciclosporina, con mala tolerancia, citretino, corticoides tópicos, corticoides orales, múltiples antihistamínicos. Tuvo muy buena evolución con el láser de CO2, pero tuvo que ser suspendido, ciclosporina, múltiples tratamientos. Se le hicieron múltiples analíticas con hemogramas, bioquímicas, destacaron una leve policitemia por el EPOC y una bioquímica con una transaminasemia también leve, por lo mismo, por la hepatopatía. En una radiografía de tórax se vería una lordoscoliosis y tenía un mantus de 10 milímetros. En un estudio neurofisiológico que se le hizo durante los años de seguimiento se vio un signo de leve polineuropatía zonal de predominio sensitivo. Esta paciente presentaba multitud de pápulas y placas liquenoides hipertróficas afectando de forma extensa sobre todo en tronco y extremidades. Lo que nos interesa en el día de hoy, tenía una afectación ungueal muy importante asociando una destrucción ungueal total, una anonyquia total de 2 de sus dedos y formación de pterigio. Se hizo tratamiento con prednisona 20 miligramos durante 2 semanas en pauta descendiente, sin mucha mejoría, y la paciente rechazó minipulsos de metilprednisolona. Estas serían las uñas de las manos de nuestra paciente, donde se ven varias uñas con anonyquia total. En más detalle, el segundo y tercer dedo. Y estas serían las uñas de los pies. Bueno, pues vamos a empezar con la patología ungueal. Se ha visto que las onicopatías representan hasta el 10% de las consultas en dermatología. Muchas veces es algo muy tedioso de tratar y que supone múltiples consultas de un mismo paciente. También es algo frecuente en atención primaria. Es importante saber que con una simple inspección de las uñas y con muy breves preguntas podemos llegar a tener una información clínica importante. Las uñas están divididas en distintas partes. Habría la región más proximal al dedo, que sería la matriz. El eponiquio sería el margen de piel que contacta con la lámina ungueal. Después habría la lúnula, que es el semicírculo blanquecino, ya dentro de la lámina ungueal. Y en la parte más distal de la uña tendríamos el borde libre. Esta sería otra parte de la anatomía de la uña, donde se ve el hiponiquio, que sería la parte de piel que está justamente debajo del borde libre, que es una zona muy importante porque es la que mayor contacta y predispone a infecciones. Algunas generalidades, como que las uñas van aumentando de crecimiento hasta la tercera década de la vida, un promedio 0,10 milímetros por día. Algunas curiosidades, como que crecen más en las manos de los hombres hasta los 80 años. A partir de los 80 años son más las mujeres.
Crecen más rápidamente las uñas de las manos que las de los pies y más en la extremidad dominante. En los diestros crecen más las uñas de la mano derecha y en los zurdos de la izquierda. Vamos a empezar con algunas patologías de la uña y la enfermedad sistémica. Las acropaquias suponen un aumento de la curvatura longitudinal, transversal y el engrosamiento de las falanges distales. Se asocian a patologías muy variadas, sobre todo enfermedades pulmonares como bronquiectasias y neoplasias, aunque también algunas enfermedades cardíacas y cirrosis. Es raro, pero en ocasiones hay acropaquias dolorosas porque se asocian a una policondritis. Son característicos los dedos en palillo de tambor por la deformidad que están provocando estas acropaquias. Este sería un ejemplo. Las bandas de Murke son unas bandas rosadas entre dos bandas blancas que suelen ser transversales paralelas a la núlula, transversales al forniquio y que generalmente se asocian con distintos grados de hipoalbuminemia. Las coiloniquias son uñas delgadas de bordes evertidos y formas cóncavas, también llamadas uñas en cuchara, y se pueden encontrar en patologías dermatológicas tan frecuentes como la psoriasis, el líquen plano y algunas sistémicas como la cromatosis o el déficit de hierro. Este es un claro ejemplo de coiloniquias. Este sería un paciente con psoriasis en el que, además de la hiperkeratosis subungueal, se vería la coiloniquia y que sería la decoloración blanca de la uña. Esta puede ser de forma total, transversal o punteada. La total generalmente se asocia a una herencia autosómica dominante. La punteada puede aparecer de forma fisiológica en muchas personas y a veces tras traumatismos leves. Y las formas transversales se asocian a intoxicaciones o a pacientes que han recibido tratamientos quimioterápicos. La melanoliquia no es más que la pigmentación negra de la zona ungueal. Puede ser fisiológica, sobre todo en fototipos altos, pero sobre todo aparece en pacientes secundarias a fármacos antimaláricos y algunos como la blamicina. Abajo tendríamos una melanoliquia longitudinal total, que muchas veces puede confundirnos con un nebusum ungueal. Este sería un ejemplo de un paciente con Addison que presenta una melanoliquia en las uñas de los pies. La onicolisis es la separación espontánea de la placa ungueal. Muchas veces debajo de esta separación puede haber contaminación por bacterias u hongos y suele aparecer en patologías como los eczemas, la psoriasis, aunque también son más frecuentes en el embarazo, en trastornos de la función tiroidea o tras tratamientos quimioterápicos. Para evitarlo, lo fundamental es mantener seco todo el lecho ungueal, evitar traumatismos e ir recortando la porción que se vaya afectando, como vemos en la imagen. Habría que irlo retirando. El pterigium es una banda fibrótica en la superficie central que dividiría las uñas en dos mitades longitudinales. Generalmente es un resultado de un proceso inflamatorio destructivo de la uña y aparece sobre todo en el líquen plano, es muy característico, aunque también puede aparecer en enfermedades de injerto contra huésped, en lupus, en sarcoidosis y en otras patologías. El síndrome de las uñas amarillas son unas uñas engrosadas de un color amarillento que van a perder la cutícula y el aumento de la curvatura longitudinal. Suelen asociarse a enfermedades pulmonares, aunque también el linfedema y en SIDA aparece con mayor frecuencia. Muchas veces terminan provocando una onicolisis. Aunque no hay un tratamiento definitivo, suelen mejorar con D-alfa-tocoferol y la vitamina E tópica, asociado a antimicóticos orales. Los surcos longitudinales suelen estar dentro de una variante de la normalidad, sobre todo es más frecuente en gente de mayor edad, en patologías como artritis y vasculopatías periféricas. Hay un tipo característico que es la denominada distrofia canaliforme media de Helle, que está asociada a pacientes con trastornos psiquiátricos, sobre todo por compulsiones de lavados reiterativos de manos y tics de frotamiento. Produciría esta deformidad de los surcos longitudinales
en forma de abeto. Las líneas de Vogt pueden tener una profundidad variable, son unas líneas transversales también en la uña y pueden aparecer por causa traumática o inflamatoria y también por múltiples causas infecciosas como virus, bacterias y otras enfermedades. Normalmente la proximidad de la deformidad a la matriz de la uña nos va a determinar el tiempo de evolución que llevan esos surcos y la profundidad nos dependerá de la gravedad de la patología. Las uñas de Terry son zonas blancas, proximales y rosadas en zona distal. Son muy característicos de ancianos, sobre todo en razas africanas. Y cuando la mitad de la uña está en color blanquecino y la mitad rosada, hablamos de uñas mitad y mitad, sobre todo tras tratamientos quimioterápicos y en pacientes con patología renal crónica. Vamos a hacer un breve repaso de algunas infecciones ungueales. La más frecuente es la onicomicosis. Representan hasta el 50% de las consultas por patología ungueal, sobre todo ancianos, ancianas y adultos avanzados. Para su diagnóstico fundamental el estudio micológico, además del diagnóstico clínico. Las dermatofitosis son más frecuentes y están favorecidas sobre todo por ambientes de calor, humedad, traumatismos reiterativos y enfermedades vasculares periféricas. Las infecciones por cándida suelen tender a cronificarse y se favorecen también por microtraumas como la manicura. También son más frecuentes en amas de casa por la maceración y en pacientes diabéticos. La clínica va a ir desde una onicolisis con hiperkeratosis hasta una distrofia total de la uña. Son características también la acromoniquia, o tanto melanoliquia como leuconiquia de los pacientes. La forma más frecuente es la onicomicosis subungueal laterodistal, que aparece en el borde de la uña, empiezan con una coloración blanco-amarillenta y suele ir avanzando hacia la zona más proximal, ya con un tono más oscuro. Hay otras formas de presentación, como es la onicomicosis blanca superficial o la onicomicosis subungueal proximal, típica de pacientes con VIH. Otras formas serían candidiasis subungueales y las manos húmedas, características de las amas de casa, donde además de una inflamación periungueal suelen hallarse unas zonas de la uña verde amarillenta por afectación de distintos gérmenes. Para el diagnóstico, la visualización directa de escamas ungueales tratadas normalmente con hidróxido de potasio al 40%, es lo que se suele hacer, aunque el cultivo es el método más rentable, pero con una baja sensibilidad. Si aquellos dos fallan, se pasaría a la histología. Muchas veces los cultivos fallan en el diagnóstico y eso se debe a una mala toma de la muestra, por lo que es importante hacerlo de forma adecuada. Suspender el tratamiento antifúngico por lo menos 15 días antes, lavar bien la zona con agua y jabón y alcohol al 70% y cortar la zona límite entre la uña sana y la uña patológica, ya que aquí es donde están los hongos más viables. Los raspados deben de ser con escamas lo más fino posible y habría que introducirlo en un medio estéril, en un bote estéril sin medio de cultivo. Como tratamiento, lo fundamental es eliminar la parte afectada de la uña. La vía tópica generalmente suele tener una baja respuesta, aunque es la primera que hay que intentar. Por lo tanto, se recomendaría la vía oral o la asociación entre ambas. Las uñas de las manos suelen responder más rápidamente. Y sería fundamental evitar todo tipo de cosméticos, irritantes, traumas y mantener las uñas cortas y secas. Como tratamientos tópicos, hablar sobre todo de la molorfina al 5%, 2 veces por semana durante un año, la ciclopirosamina al 8%, el tioconazol. También se puede utilizar la asociación de fluconazol con urea. Y como tratamientos sistémicos, el itraconazol de forma continua, 200 miligramos día durante 12 semanas, es la forma que se suele utilizar más frecuentemente. En ocasiones se puede tratar una semana al mes de forma intermitente con 400 miligramos o bien pautas de fluconazol o terbinafina.
La paronychia supone una infección del pliegue proximal de la uña. Pueden ser agudas o crónicas, generalmente por infección bacteriana, por Staphylococcus aureus, por virus herpes simple y formas candidiásicas, que suelen ser formas crónicas. Son típicas sobre todo en mujeres y se afecta el segundo y el tercer dedo de la mano derecha. La perionitis estafilocócica suele causar calor local y un intenso dolor y pulsátil. Suelen presentarse de forma aguda, iniciándose el cuadro en menos de 24 horas, con un eritema y edema periungueal. Igual que en las previas, los traumatismos y el hecho de morderse las uñas encarnadas van a favorecer este tipo de infecciones. Sin tratamiento pueden llegar a provocar una osteomelitis y se trataría de una enfermedad grave. El tratamiento de elección sería la clozacilina, 500 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Y esta lesión sería recomendable desbridar quirúrgicamente si tiende a fluctuar, algo que no ocurriría ni en el panadizo candidiásico ni en el herpético, de ahí la importancia de su diagnóstico diferencial. El panadizo herpético suele caracterizarse por vesículas agrupadas con tendencia a confluir y formar una ampolla multilocular. Suelen cursar también con un dolor intenso y se suelen autorresolver en un periodo de 2 semanas, dejando unas costras residuales. Pueden aparecer tanto en la infección, en la primoinfección, como en la recurrencia del virus herpes simple. Estos serían algunos ejemplos de panadizos herpéticos. En el tratamiento se recomendarían antivirales, aciclovir 200 miligramos o 500 miligramos cada 12 de valaciclovir y fomentos de sulfato de zinc a 0,1% permanganato potásico. Si se trata de una recurrencia, se aconsejan baños de la parte del dedo afectada durante 5 o 10 minutos en éter 4 o 5 veces al día. El panadizo candidiásico está favorecido por el contacto con agua de forma continuada, sobre todo en amas de casa o por cuestiones profesionales y en niños que tienen la costumbre de chuparse el dedo. Aparecerá también edema, eritema y dolor y pueden afectar generalmente varios dedos de una misma mano. Pueden llegar a ocasionar una distrofia proximal de la lámina ungueal con una pigmentación, cosa que no ocurría en los otros panadizos. El tratamiento fundamental sería evitar la humedad. Se puede tratar con antifúngicos tópicos 2 o 3 veces al día y si hay mucho edema y mucho eritema, se recomienda asociar un corticoide tópico. Cuando ya es un cuadro importante y se afectan varias uñas, pasaremos a un tratamiento con itraconazol oral. Continuaremos con algunas alteraciones ungueales y las patologías dermatológicas más frecuentes. La psoriasis tiene afectación ungueal hasta en un 50% de los pacientes. Generalmente son las uñas de las manos las que se ven afectadas y varias uñas. Es importante saber que existe una mayor predisposición a la artritis psoriásica. Hasta el 85% de los pacientes con artritis psoriásica asocian afectación ungueal. Normalmente hay una relación entre la duración de las lesiones cutáneas y la frecuencia de la afectación de las uñas. En función de la localización de la alteración hablaremos de una leuconiquia o un pitting, si se afecta la matriz. Si se afecta el lecho ungueal, pues estarían las manchas en aceite, las hemorragias en astilla, las onicolisis. Si se afecta el pliego ungueal, pues la psoriasis cutánea o las paronychias. Y el hiponiquio sería una hiperkeratosis. Abajo tendríamos los pits ungueales y en la imagen de arriba a la derecha las características manchas en aceite que son patognomónicas de la artropatía psoriásica. Otras formas de afectarse las uñas serían la hiperkeratosis subungueal, la onicolisis distal y las hemorragias en astilla, que se ven en la imagen de abajo a la derecha. Estas serían unas manos típicas de un paciente con psoriasis, donde se ven pues, las múltiples afectaciones que hemos dicho, las manchas en aceite y los pits, serían los que están señalados. Hay una variante agresiva de la artropatía psoriásica que es la prepustulosis, que pueden llegar a producir afectación ósea. Se caracterizan por pústulas estériles sobre una base eritematosa y producen un dolor muy importante.
Normalmente terminan afectando toda la uña, causando una anonyquia permanente. El líquen plano es otra patología con afectación ungueal frecuente, sobre todo en hombres. Va a afectarse hasta un 11% de los casos y puede llegar a producir una destrucción ungueal definitiva, como hemos visto en nuestra paciente. Pueden aparecer pterigium, surcos longitudinales y onicorexia. La enfermedad de Darrier va a ser una enfermedad que afecta a la uña hasta en un 96% de los casos. Son características las estrías longitudinales, tanto rojas como blancas, y también ocasionan una caída completa de la uña. Los eczemas pueden encontrarse puede haber afectación ungueal tanto en eczemas endógenos como en eczemas exógenos. Generalmente causan depresiones transversales de Bo y también pueden causar onicolisis. La alopecia areata va a causar un pitting poco profundo, a diferencia de la psoriasis, y también la traqueoniquia. Es una enfermedad autoinmune que afecta sobre todo a niños y nunca va a llegar a causar una destrucción total de la uña. Por último, una pequeña revisión de algunas tumoraciones ungueales. Las verrugas periungueales, algo tan frecuente, sobre todo en pacientes con onicofagia, que se deben al virus del papiloma humano, y que pueden recibir múltiples terapias, tanto ácido láctico como salicílico, como crioterapia, pero tienden a recidivar. El quiste mucoide, que es una degeneración mucinosa de la dermis, y el melanoma maligno subungueal. Este melanoma suele afectar el primer dedo del pie y de la mano, sobre todo, y se representa por el signo de Hutchinson. Es la presencia de pigmento en los pliegues proximales o laterales de la uña. El diagnóstico de este tipo de melanoma suele ser tardío, porque normalmente se confunde con otro tipo de patologías. Por eso es importante biopsiar o estudiar cualquier lesión pigmentada de la uña. La dermatoscopia nos puede dar alguna información, sobre todo si hay una pigmentación marrón en el fondo, si aparecen líneas irregulares, tanto en grosor como en color o distribución, podríamos sospechar un melanoma. El tratamiento va a ser agresivo, ya que se recomienda la amputación del dedo. Este sería un ejemplo de melanoma maligno. Y hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial con hemorragias subungueales. En esta imagen se vería tanto la dermatoscopia como la imagen de una hemorragia. Este sería otro melanoma subungueal, donde se ve un signo de Hutchinson atípico. El nevo subungueal es una banda marrón homogénea longitudinal en la lámina ungueal, y también por dermatoscopia podemos ver en el fondo unas líneas gruesas longitudinales que generalmente están regularmente espaciadas, a diferencia del melanoma. Se recomendaría biopsiar cualquier lesión pigmentada, sobre todo si es de forma longitudinal y aparece en una sola uña. Estos son otros ejemplos de nevus longitudinales, tanto en las manos como en los pies. Hay algunos tipos de distrofias ungueales, como puede ser la anonyquia, que es la ausencia total de uña, la onicocauxis, que es un engrosamiento de la uña, generalmente asociado a onicomicosis o a otro tipo de infección, y la onicogrifosis, que no es más que un engrosamiento de la uña en forma de garra o en forma de gancho, sobre todo en gente de edad avanzada. La característica frecuente uña encarnada o microcriptosis, para terminar. Pues nada, esta es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por vuestra atención. Espero que pueda servir de utilidad y os haya gustado. Bueno, Marta, muchas gracias por esta estupenda revisión. La verdad es que nos has puesto muchas imágenes, que tú sabes que es lo que más nos gusta y que bueno, que muchas veces es lo que
lo que más nos interesa. Hay multitud de detalles pequeños que pueden ayudar en el diagnóstico, como hemos visto esas pequeñas imágenes en guijarro que diferenciaban al melanoma de la hemorragia subungueal. Y bueno, es una gran olvidada la uña en la exploración clínica, pero que nos puede ofrecer mucha información. Sin más, pues despedimos la sesión del día 24 de noviembre de 2015 desde el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y les invitamos a la próxima.